Bienvenidos a Finanzas con IA. Nos alegramos de que nos hayas elegido una vez más para informarte de las noticias económicas del día. Empezamos directamente con la crónica de mercado. Buenas inversiones para todos. El contenido de este canal es exclusivamente para fines educativos e informativos. No supone una recomendación de inversión. Buen día. Iniciamos nuestra crónica de mercado y claves para la sesión de hoy, martes 28 de julio. Revisamos rápidamente el comportamiento de las bolsas por los diferentes continentes durante la noche, donde en Asia se han visto fuertes bajadas, con un menos 4% en el índice Nikkei de Japón, mientras que en Corea del Sur también hemos visto una bajada muy fuerte en bolsa. China, sin embargo, ha conseguido mantenerse algo más plana, apoyada por el debut en bolsa de la empresa CXMT, el fabricante chino de memorias. En Europa, las bolsas siguen moviéndose en zona de máximos, pero con un comportamiento bastante neutro, muy parecido al del día de ayer y sin terminar de salir de rango. Con respecto a Wall Street, la sesión volvió a dejar un comportamiento dispar entre índices. El Nasdaq sufrió un rápido giro a la baja, cerrando el gap de apertura que había dejado durante la noche del domingo, lastrado por el retroceso en compañías como AMD y Nvidia, que se mostraron durante la sesión de ayer muy sensibles al ruido generado tras la salida a bolsa de la gran empresa china de semiconductores, aunque nos gustaría hacer un pequeño matiz. No estamos hablando de una nueva fábrica entrando de golpe en el mercado, sino de un fabricante chino de memorias que ya producía antes y que ahora simplemente pasa a cotizar en bolsa, de modo que el impacto es más bursátil y narrativo que un cambio inmediato en el mercado real de chips. De todas formas, el mercado queda pendiente de toda la cadena de citas macroeconómicas y empresariales de esta semana, que podrían provocar grandes movimientos, en poco tiempo. Por lo tanto, hay que estar atentos en caso de verse una fuerte reacción de los índices, en especial durante la reunión de la Reserva Federal, donde se habla de una probabilidad del 50% en que se aumenten las tasas de interés, algo que no le gustaría al mercado. De esta manera, en el caso contrario de que no se suban los tipos, podría significar un fuerte optimismo traducido en forma de impulso alcista durante el día de mañana, donde además también se producirán la publicación de resultados empresariales de Microsoft y Meta. Vistas una vez las noticias del día de hoy, damos paso a nuestro compañero Max para poder visualizar los algoritmos de análisis, los instrumentos de análisis técnico y los algoritmos de la estructura interna del mercado. Empezamos ya con la parte de análisis técnico de este video, viendo el gráfico del oro, donde se ha venido construyendo un suelo en la zona del soporte de los $4.000. Parece que tiene intención de hacer un rompimiento de la línea de tendencia bajista que venía marcando durante los últimos meses, con una posible proyección que podría seguir el precio en el caso de desarrollar el impulso hasta el nivel de resistencia de los $4.600, representada en el gráfico con la media móvil de 200 periodos, marcado en color azul. Cambiamos ahora al gráfico de Bitcoin, que realiza una estructura similar al oro. En este caso, el soporte está en los 60.000 puntos y vemos que esta semana ha tenido un segundo acercamiento a su media móvil de 200 periodos, de color azul en el gráfico y que actúa como resistencia, y sigue todavía sin llegar a superarla. En el caso de que se produjera el rompimiento, sería muy buena señal de confirmación alcista a nivel técnico. De todas formas, sería importante ver que el precio no supere los mínimos anteriores que se han ido desarrollando de manera creciente. En el caso de que hiciese una toma de liquidez para buscar esa liquidez de mínimos anteriores, deberíamos de ver una reacción rápida hacia arriba para poder seguir manteniendo el optimismo en este activo. Revisamos ahora el gráfico del petróleo, uno de los activos donde el mercado está poniendo toda su atención. En este gráfico habíamos marcado la semana pasada una posible proyección del precio, que podía tener un fuerte impulso alcista hasta superar levemente los $90, pero señalábamos que lo normal fuese que retrocediese hasta el nivel que antes fue resistencia, en los $85. A partir de aquí, una vez ha cumplido nuestra predicción, es difícil poder concretar cómo se pueden desarrollar los próximos eventos, ya que de momento consideraríamos que se puede ver un rango. Sería un movimiento bastante neutral para el precio del petróleo, pero obviamente va a depender mucho de las noticias que vengan desde Oriente Medio y eso es algo que no se puede anticipar. Vistas las principales materias primas, cambiamos ahora a la sección de índices. Empezaremos brevemente con el índice S&P 500, donde el precio,
una vez abandonó su intento de superar el muro de calls marcado en 7.560 puntos, tuvo un fuerte giro a la baja con un retroceso hasta el siguiente nivel de soporte, que era el muro de puts, en 7.400 puntos. Y para los próximos días, podríamos pensar en un posible movimiento que fuese a liquidar esa zona por debajo del muro de puts, donde hay una gran cantidad de volumen y una gran cantidad de liquidez. Un posible nivel serían los 7.350, pero va a depender mucho de las noticias macroeconómicas que tendremos durante el día de mañana con la reunión de la Reserva Federal. Por último, a fecha de hoy, martes 28, revisamos el gráfico del Nasdaq, donde el precio venía realizando durante los últimos meses una serie de máximos decrecientes, hasta llegar a zonas de soporte, donde se encuentra su muro de puts. Esas zonas son niveles de muy alta liquidez, donde señalábamos que se acumulaba gran cantidad de volumen de órdenes en la cercanía del soporte de los 28.000 puntos en el gráfico del Nasdaq. Teniendo en cuenta que es un nivel de barrera de puts, cualquier incursión que hiciese el precio a la baja, sería importante poder ver una reacción de las compras para poder continuar con el optimismo de los intereses alcistas. Pero queda claro que va a estar completamente determinado por las noticias que recibamos durante la semana, en especial en cuanto a lo que son los resultados empresariales de las empresas tecnológicas, donde se darán a conocer los beneficios de las magníficas, lo cual puede hacer mover el precio de forma muy rápida en cualquier dirección. Además, recordar que la publicación de los resultados se hace con el mercado cerrado, en los horarios donde hay menos volumen y mayor volatilidad. Finalizamos aquí nuestro video de análisis de hoy. Para ver otros activos pueden visitar nuestro canal de YouTube de Finanzas con IA, donde mostramos toda la información de soportes y resistencia, niveles del HEX marcado los muros de calls y de puts diarios y semanales. Gracias por su atención y por todos los likes. Les deseamos un gran día de trading y muy buenas inversiones para todos. Hasta el próximo video.